si ven muchachos, si no ven, pues pónganse un poco más cerca, pues, ¿no? Porque no hay otra opción. Solo adelante, pues, ¿no? Para que todos puedan ver. O doctor, ¿le parece si nos da un minutito para ponernos en un? ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Se pueden colocar en un, muchachos? A ver, entonces, un poquito más adecuada de la cosa. Vamos a su presentación. El doctor es el doctor que tenemos acá presente es el doctor Manuel Quiroz Yerren. Es de especialidad de cirugía general y cirugía laparoscópica. También es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía y miembro también de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Tiene como experiencia haber trabajado en el Hospital Regional Docente de Las Mercedes, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el Hospital Regional de Lambayeque. Trabaja también en clínicas particulares, ¿no? Y también es docente de la cátedra de cirugía de nuestra facultad. ¿Verdad, doctor Quiroz? Así es. Ajá. Y bueno, entonces creo que a pesar de que no haya productor y todo eso, merecemos, ¿no? Recibirlo con un fuerte aplauso, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, para pensar en los inicios pues, de la cirugía tenemos que remontarnos en el tiempo, ¿no? Recordarnos de todo lo que se hizo antiguamente y ver hasta dónde hemos llegado actualmente, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, hemos tenido avances pues, notables, tremendamente abismales, diría yo, ¿no? Que quién sabe cuando ustedes decidan, si alguno de ustedes decide ser cirujano en algún momento de su vida, pues quién sabe no van a tener ni siquiera lo que yo tengo en estos momentos, porque van a tener cosas mucho más asequibles para hacer cirugía. Y en eso va más o menos el tema, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar definiendo qué cosa es cirugía, ¿no? Entonces decimos que cirugía es la rama de la medicina que se encarga de la manipulación de órganos internos del cuerpo humano con la finalidad de prever enfermedades, curarlas o, en todo caso, decidir si es un paciente quirúrgico o no quirúrgico. O sea, que tiene que ver de problemas diagnósticos, preventivos y terapéuticos al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, si ustedes piensan en la cirugía como tal, no apareció pues desde un inicio, como la conocemos ahora, ¿no? La cirugía, ¿en qué se basa en la época antigua? Se basó en 3 pilares específicos. Ellos no sabían inicialmente cómo controlar el dolor, cómo controlar el sangrado, las hemorragias en todo caso, y cómo controlar las infecciones. Y para ellos eso era pues tremendamente abismal, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a las primeras cuestiones quirúrgicas que se hicieron, entonces en la prehistoria, o en la edad antigua, como quieran llamarle, entonces estaban abocados especialmente a las heridas. ¿Por qué? Porque el hombre en ese entonces pues todavía tenía características primitivas, cazador o recolector de frutas, y en todos esos casos tenían problemas con heridas, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían con las heridas? ¿Qué hacían? Le ponían resinas de vegetales, ¿no? Le ponían hojas, las vendaban con hojas, y así por el estilo, ¿no? Posteriormente ya fueron avanzando y ahí aparecen los chamanes, los curanderos y todas esas cosas. Entonces comienzan a hacer curación de heridas con métodos rudimentarios. Los primeros que aparecen haciendo curaciones, ya lo dije, con resinas vegetales, después utilizando sustancias como salitre, azufre, ¿no? Cauterizaciones, ustedes cuando ven las películas del oeste, ¿no ven? Ponen un cuchillo a calentar y cauterizan las heridas, ¿no? Algo así hacían, cauterizaban las heridas. Y no específicamente con metales, porque entonces ni los conocían, ¿no? Probablemente lo hacían con pedazos de leña ardiendo, cauterizaban las heridas y con eso se daban cuenta que combatían la infección y, bueno, ahora ya conocemos que eso se llama infección, y que además controlaban el sangrado cuando hacían eso. Entonces cauterizaban las heridas, curaban con azufre, curaban con salitre, hacían drenaje de abscesos, cuando veían que algo se hinchaba y ellos llegaron a determinar que solito se abrían muchas veces, ¿no? Los famosos flemones que conocemos ahora, ¿no? Que posteriormente, después de 3 o 4 o 7 días, se convertían en abscesos. Y como no había drenaje en ese entonces, drenaje quirúrgico, porque nadie se atrevía a tocarlos, entonces, ¿qué pasaba? Se abrían espontáneamente, ¿no? ¿Por qué nos dice la abuelita en la casa, ¿no? Tienes que presionarlo para que salga todo, ¿no? Entonces se dieron cuenta ellos de eso. ¿Y qué hacían?
los drenaban con caña de bambú. La caña de bambú es hueca por en medio, ¿no es cierto? Le botaban algunos tabiques que tiene entre crecimiento y crecimiento de la caña de bambú y con eso drenaban. Pero inicialmente dicen que primero utilizaban las plumas de los animales. La pluma no tiene una caña que se inserta en la piel, pues le cortaban los extremos y con esas cañas prácticamente las metían en la piel y hacían drenajes. También hacían drenajes conectando las vejigas urinarias de los animales. Pues sabían que la bolsa de la vejiga urinaria era una bolsa grande, lo conectaban a una caña y prácticamente tenían un sistema de drenaje como lo que tenemos actualmente nosotros, ¿no? Que tenemos drenajes a presión, drenajes a gravedad y todas esas cosas. Entonces, esas cosas también hacían ellos. Los indios Dakota en México hacían ese tipo de procedimientos. ¿Qué más utilizaban? Para suturas. Utilizaban los animales, inicialmente utilizaban las hormigas. Las hormigas grandes, hay unas hormigas grandes en el África, también acá también en el Amazonas también hay, unas hormigas grandazas, que tienen unas mandíbulas grandes, no sé si lo pueden ver, pásalo a la siguiente imagen por favor. Y ahí están, ¿no? Entonces, las cogían las hormigas de la cabeza, lo ponían en los bordes de la herida, la hormiga mordía el borde de la herida y le seccionaban la cabeza. Y prácticamente estaban haciendo suturas, porque en ese entonces no conocían mecanismos de cómo mejorar los procesos de heridas. Estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Posteriormente ya avanzaron un poco más y comenzaron a fabricar agujas. Agujas de hueso de pescado, agujas con caña de bambú, incluso agujas con restos de metales que encontraban en algunas oportunidades. Entonces, ¿qué tipo de suturas utilizaban? Utilizaban lino, que lo encontraban natural, ¿no? Utilizaban la seda. ¿Qué más utilizaban? Los cabellos de los animales, ¿no? Dice que utilizaban la cerda de la cola del caballo. Y lo utilizaban, perdón, un momento. Sí, hola. Entonces utilizaban ese tipo de sustancias o restos de vegetales, ¿no? Para hacer suturas. Entonces, ellos posteriormente fueron avanzando con algunas cosas, comenzaron a utilizar la seda, el gusano de la seda, para utilizarlo también como material de sutura. ¿Qué más hacían? ¿No? Los aztecas, por ejemplo. Los aztecas dicen que ellos utilizaban, los pacientes que se fracturaban, utilizaban tallos vegetales y los metían en la médula de los huesos. Y con eso ferulizaban a los pacientes. Trataban de solucionar las fracturas, en ese caso, de estabilizarlas y fracturarlas. Y si lo comparamos ahora, nosotros utilizamos lo mismo, pero con tecnología refinada, pues, ¿no? Utilizamos titanio, ¿no? Metales que no son causantes de infección. ¿Qué tenían ellos? Mortalidad altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque no utilizaban asepsia, antisepsia, esterilización ni nada por el estilo. Y cogían un tallo vegetal y lo plantaban en la médula de los huesos, con eso fertilizaban, pero el paciente se moría después, ¿no? Probablemente con tétanos, infecciones, todas esas cosas, ¿no? Osteomielitis, todas esas cosas. Todas esas cosas les pasaban a ellos, ¿no? Posteriormente, van avanzando las culturas, comienzan a hacer las trepanaciones craneanas. Ustedes lo saben acá, ¿quién hacía trepanaciones craneanas en el Perú? Caracas, ¿cierto? Y en México, los aztecas, por eso es que dicen que en Sudamérica aparecieron probablemente los primeros cirujanos, ¿no? Hay algunos datos que hablan de eso, otros dicen no, que en Egipto, que así por el estilo, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que las trepanaciones craneanas, cuando las hacían los incas, han tenido una probabilidad de supervivencia del 50%, a pesar de que lo hacían en condiciones inadecuadas. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Aparecen los primeros inicios de la anestesia, ¿no? Usar la anestesia en la cirugía. ¿Y con qué empiezan? Con el alcohol, ¿no? ¿Qué le daban los incas a sus pacientes? Chicha de jora, macerada, ¿no? Posteriormente ya comenzaron a utilizar ya drogas como la marihuana, ¿no? Entonces ya ustedes conocen de eso más que yo, creo. Opio, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, y comenzaron a mejorar las técnicas de cirugía y comenzaron a mejorar las técnicas de anestesia, y de esa forma los pacientes comenzaron a tolerar mejor el dolor. Entonces, el primer anestesiólogo, dicen, en el mundo utilizó éter. Entonces, el éter es un compuesto inhalatorio. Echaban
una cierta cantidad en un poco de algodón, lo hacían inhalar al paciente y con eso prácticamente lo dormían, ¿no? ¿Cuáles dificultades tenían? Que muchas veces los pacientes no se despertaban. Entonces lo habían hecho inhalar tanto que le había causado una insuficiencia respiratoria y el paciente terminaba fallecido, no muerto, ¿no? También hacían sangrías, ¿no? ¿Qué determinaron? Que las sangrías disminuían en el paciente la presión arterial. Entonces ellos decían que los pacientes que tenían dolor de cabeza, que se comportaban como locos, ¿qué tenían que hacerles? Sangría. ¿Por qué? Porque pensaban que un demonio se le había metido a la sangre y la única forma de mejorarlo es sacándole la sangre. Le metían una pluma de animal en las venas, le sacaban un poco de sangre y el paciente mejoraba. Los pacientes psicóticos, ¿no? Los epilépticos, también les hacían lo mismo. O sea, ellos trataban casi la gran mayoría de enfermedades por lo mismo. En algunos les iba bien, en algunos mal, pero generalmente les iba mal, ¿no? Casi la gran mayoría se terminaban cadáveres, ¿no? Entonces, por ejemplo, también habla de que los papiros del ACU, que es el lugar donde las encontraron, dicen que los médicos veterinarios en aquel entonces, porque se dedicaban curanderos solamente a cuestiones de animales, que eran los que generalmente podían disecar porque estaban prohibidos de hacerlo en humanos. Entonces ellos hacían picaduras, conseguían las sanguijuelas y los ponían a los animales para que los piquen, ¿no? Y con eso pensaban que ellos mejoraban. Ahora nosotros hacemos sangrías terapéuticas. ¿En qué casos? Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que trabajan o viven en la altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hacen hemoconcentraciones de hematocrito por encima del 50-55%, o sea, la sangre es muy viscosa, y le hacemos drenajes o sangrías con la finalidad de que mejoren, ¿no? Lo hacemos en la actualidad, pero bajo condiciones controladas, ¿no? ¿Qué utilizaban? Pásalo por ahí, la siguiente, ¿cuál estás? Instrumental rudimentario. Ah, ya. Lo utilizaban y ustedes ven, ¿no? Materiales rudimentarios, especies de hachas, narradas con piedras, mangos de madera, agujas que ellos mismos comenzaron a confeccionar. Utilizaron las primeras agujas que utilizaron fueron las plantas de acacia. La acacia es una planta espinosa, con espinas más o menos de este tamaño, ¿no? Entre 5 y 10 centímetros. Y fueron las primeras agujas que comenzaron a utilizar, ¿no? Ya posteriormente alguien le fue añadiendo por ahí el ojal para la aguja, que es la que conocemos actualmente, pero con la diferencia de que están utilizadas. También, por ejemplo, en Egipto hay muros donde están pintadas el instrumental quirúrgico que utilizaban en aquel entonces los indígenas. Dicen que la primera cirugía probablemente, y que esté patentada en Egipto también en una de las pirámides, es una circuncisión, porque para ellos la circuncisión era una cuestión que se tenía que hacerse a todos los hombres, ¿no? O sea, era normal practicar la circuncisión en todos los varones en aquellas épocas. Como les decía, el primero que utilizó una sutura de origen externo al cuerpo humano fue Susutra, en el año 350 años de Cristo. Utilizó primero algodón, cabello de la cola del caballo, ¿no? Tendones de animales y nervios de animales disecados. Fueron las primeras suturas que se utilizaron en la prehistoria, ¿no? Después, ya Celso de Grecia, 50 años después de Cristo, ya pudo hacer la primera ligadura de vasos sanguíneos y la hizo con ese tipo de materiales. 200 años después de Cristo, Galeno describe el primer caldo. ¿Saben qué es el caldo? El caldo es una proteína, generalmente derivada de los animales, y Galeno fue el primero que propuso de que las suturas podrían hacerse de intestinos de animales. Entonces, disecaban los animales porque Galeno, ustedes saben quién fue Galeno, ¿no? ¿Quién fue Galeno? Príncipe de los médicos. ¿Ah? Príncipe de los médicos. El padre de la medicina moderna, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con qué hizo Galeno, no? ¿Qué hizo que le ganó todas estas cosas, no? Entonces, Galeno fue el que más o menos sentó las bases, ¿no?, de la cirugía. Pero ¿qué le faltaba a él? Él hacía todo en animales. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba prohibido utilizar el cuerpo humano. Entonces, él tenía las opciones, ¿cómo les digo? Tenía las ideas confundidas hasta cierto punto. Porque ustedes ven, no todos los animales se parecen al cuerpo humano, ¿no? Todos, sin excepción, no hay ninguno que se parezca. Entonces, decía, pues, digámoslo así, que el hígado estaba al lado izquierdo, cuando nosotros lo tenemos a la derecha, ¿no? De preferencia, porque también tenemos una mitad que está hacia el lado izquierdo. Entonces,
como él disecaba solo animales, entonces comenzó a determinar que los vísceras de los animales, los intestinos, en otras palabras, no servían para hacer verduras o para hacer suturas. Y fue el primero que propuso eso, ¿no? Entonces el catgut es una proteína de origen animal, que inicialmente se comenzó a utilizar de oveja, primero fue de oveja. Han utilizado de oveja, de ganado vacuno, incluso hasta de los gatos, ¿no? Para hacer ese tipo de procedimientos. En América no podemos quedar atrás, ¿no? En América, ¿qué hemos tenido? Se dice que en América probablemente estuvo la primera escuela de medicina en la Ciudad de México, Albán específicamente, ¿no? En la ciudad de Albán, en México, 250 años después de Cristo. ¿Por qué se cree? Que porque se encontraron imágenes o grabados petrificados, ¿no? Donde se ve que están haciendo síntesis de fracturas, donde están haciendo una cesárea, donde están haciendo extracciones dentales. Entonces no podemos decir que en América no hubo nada de eso tampoco, ¿no? Existen documentos de que los primeros cráneos trepanados en los aztecas, o sea, en México, tuvieron cicatrización, porque después cuando hemos encontrado los cráneos, los científicos han encontrado, oye, pero este cráneo se ha cicatrizado después, ¿no? O sea que el paciente no se murió después de la trepanación craneana, se vivió. Y uno de ellos, y ahí lo he puesto, ¿no? Ya de nuestra era, dice Hernán Cortés sobrevivió a una herida craneal gracias a los tratamientos de los médicos mexicanos en aquel entonces, ¿no? Entonces es la fuente más fidedigna de que sobrevivían a las heridas craneanas, previamente curadas por los médicos aztecas, ¿no? En el Perú también hemos tenido ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo vimos, los paracas con las deposiciones craneanas. Acá en nuestro medio, los moches, con el tubi, ¿no? El cuchillo ceremonial. Pero ¿cuál era la diferencia? Que acá el moche no se utilizaba con fines terapéuticos, sino con fines de sacrificios humanos. Entonces eran tan diestros utilizando ese tipo de herramientas para hacer amputaciones. ¿Por qué? Porque si le cortaban un dedo, le cortaban un brazo, le cortaban una pierna a alguien o lo evisceraban, era sinónimo de grandeza, de triunfalismo, ¿no? Y el soldado caído o el comandante caído, pues generalmente lo amputaban, ¿no? Y decían que hacían más, tenían más triunfos cuando en un solo tajo, por decir, le arrancaban una pierna, ¿no? Entonces ellos se perfeccionaban en esas técnicas, con la finalidad de ser cada vez más diestros. O sea, lamentablemente las amputaciones que hacían no fueron con la finalidad de hacer procedimientos quirúrgicos terapéuticos, sino en base a sacrificios humanos o en todo caso para hacer que las huestes enemigas vean que ellos eran mucho más diestros en el manejo de las armas que los vencidos, ¿no? Con esa finalidad así. Entonces, a partir de todas esas recopilaciones comienzan a aparecer ya los primeros cirujanos, ¿no? Y se considera que Urlugaledín, 4000 años antes de Cristo, se considera el primer cirujano porque aparece pintado en una estatua, ¿no? Con sus cuchillos, ¿no? Con sus cuchillos y con plantas medicinales. ¿Por qué? Porque el cirujano generalmente se consideraba al barbero, al brujo, al zapatero, o sea, al que antiguamente no hacía medicina, porque inicialmente médico era uno y cirujano era otro. Al médico lo consideraban el que hacía la parte científica, y al cirujano, ya lo dije, era el que tenía alguna habilidad con las manos y que generalmente se dedicaba a las cuestiones ornamentales, a hacer zapatos, al que cortaba el pelo en aquel entonces, ¿no? Y posteriormente vamos a ver cómo lo integran, ¿no? Entonces, cuando los cirujanos, en aquel entonces que eran los barberos, entonces comienzan a aparecen también algunas sanciones, y ahí aparece el Código de Hammurabi, ¿no? ¿Y qué decían en el Código de Hammurabi? Y ahí hay algunas ya antecedentes de lo que, digamos, ahora es la medicina legal. O sea, hasta en ese entonces ya también legalizaban la medicina, ¿no? ¿Y qué decían? Miren, algunas cosas del Código de Hammurabi dicen: si un médico ha tratado a un hombre de una enfermedad y lo cura, o abre una hinchazón con un cuchillo y salve el ojo del paciente, debe ser pagado con 10 ciclos de oro.
Si el paciente es un hombre libre, el pago será de 5 ciclos. Si es un esclavo, el dueño pagará 2 ciclos. O sea, ya hablaban de una remuneración al médico por salvar al paciente. Pero ahí está la otra contraparte y lo que decía de la parte legal, ¿no? Decía, si un médico causa una herida grave con un bisturí al esclavo de un hombre libre y lo mata, el médico debe sustituir al esclavo por otro. Si trata a un hombre libre y le causa una herida mortal, o si ha abierto un absceso y el hombre libre queda ciego, se le cortarán las manos. Así de drástico, ¿no? Y lo cumplían. Entonces, con todas esas cosas, ya comienzan a aparecer los documentos, ya en medicina, ¿no? Comienzan a aparecer los tratados hipocráticos, ¿no? Hipócrates, ¿no? El primer médico de la medicina antigua, ¿no? Aparecen los mapas chinos de la acupuntura china, que hasta ahora se utilizan. La cirugía hindú. Se dice que los hindú fueron los primeros en hacer cirugía plástica. ¿Por qué? Porque ellos, los hindúes, utilizaban muchas orejeras, así como los moches acá, les deformaban las orejas y ellos hacían reparaciones de esas lesiones en las orejas y por eso que se consideran los primeros cirujanos plásticos. Además, que en sus sanciones a los ladrones les cortaban la nariz. Entonces, cuando un ladrón se veía infectado, ellos trataban de repararle las lesiones, le trataban de reconstruir la nariz que había sido amputada. Y por eso es que se consideran a los hindúes como los primeros cirujanos plásticos. Las cesáreas, las necropsias estaban prohibidas en aquel entonces, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí se comenzaron a hacer ya artefactos con la finalidad de mejorar las características de los pacientes. Por ejemplo, ahí ven una cama, ¿no? Ahí hay una cama, me parece. Pasa el siguiente, por favor, el siguiente. Ahí ven una cama, ¿no? En esa cama, si ustedes ven, hay un paciente que tiene una fractura de columna vertebral, ¿ya? Y que está fijo, lo mantienen fijo con esos horizontales que tiene a los costados, con la finalidad de evitar de que el paciente se siga lesionando más. O sea que ya en esos momentos ellos ya sabían de que las fracturas en la columna vertebral hacían que el paciente se quede cuadripléjico, ¿no? Entonces ya tenían esas nociones. Y ahí ven también otro, ¿no? El tratamiento de la escalera, ¿no? De la escalera de tracción hipocrática. Aparecen los manuscritos de Hipócrates. Y lo ven a un paciente que lo cuelgan en una escalera con la finalidad de reducir las fracturas, ¿no? Y está colgado, ¿no? De los pies. Con la finalidad de reducir la fractura. ¿Qué hacen los traumatólogos ahora? No han avanzado mucho, ¿no? Le ponen una pesa en la pierna, lo jalan, lo traccionan y lo mantienen estable. O sea que hay mucho de eso que todavía hasta la actualidad lo estamos utilizando, ¿no? En la Edad Media, ¿qué pasó? Todo eso es en la Edad Antigua, ¿no? En la Edad Media, ¿qué pasó? No hubo muchos avances, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la Iglesia no permitía muchas cosas, ¿no? Y la Santa Inquisición, cuando encontraba a alguien haciendo necropsias o algo, o disecciones en cadáveres humanos, ¿qué hacían? Lo mataban. Entonces, por eso es que no avanzaron, ¿no? Sin embargo, se dice que Atilio y Heliodoro en la Edad Media fueron los primeros que hicieron las primeras amputaciones regladas, o sea, digamos, así ligando los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ellos aprendieron a utilizar torniquetes y ligaduras en primera instancia. ¿Con qué lo hacían? Con lo que había, ¿no? Que los pacientes se morían, sí, funciona. Y ahí es donde Galeno sugiere, dice, ¿no? Que las suturas sean con material resistente, que sea con lino, que sea con seda o con intestinos de animales herbívoros. Y ahí aparece ya Galeno, ¿no? Con sus nuevos avances. Pero como les dije ya, él más avanzó en disecciones de animales porque en humanos no hubo mucho. Abu-Bakr fue el primer cirujano, digámoslo así, o barbero, que utilizó intestinos de animales para suturas. Galeno lo sugirió, pero nunca lo hizo. Abu-Bakr fue el primero que lo utilizó. Ya en la modernidad, pues, hemos avanzado tremendamente, ¿no? Desde los años 1800 comienzan el uso del material, ¿no? El instrumental quirúrgico ya, ¿sí? La iluminación específicamente, las nuevas tecnologías permiten desarrollos importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Ambroise de Paré, ¿no? ¿Quién fue Ambroise de Paré, saben? Ambroise de Paré fue un barbero considerado cirujano. ¿Y qué fue lo que le valió a Ambroise de Paré para
para llegar a ese nivel, ¿no? Dice que fue el primero en hacer ligaduras de vasos para mejorar la hemostasia de los pacientes. Fue el primero que dijo, pues no solamente lo corten y déjenlo abierto para que sangre, ¿no? Porque ellos que decían, hay que cortarlo y que si sale la sangre, pues ese es el mal que debe salir, ¿no? Y el paciente se moría desangrado, ¿no? Y decían que la pus o la sangre se convertía en pus. Y no tienen algo de razón, ¿no? Porque cuando se infectan los hematomas se convierten en pus, pues definitivamente, ¿no? Pero no por sí solos, sino por contaminación bacteriana. Entonces, fue el primero que usó la palabra bisturí como tal. ¿Ya? Entonces, por eso que lo consideran Ambroise Paré. Él no fue médico. Él no estuvo en la escuela de medicina como Galeno, porque Galeno ya tenía escritos, ya tenía principios. Y por lo tanto, él ya iba a una escuela de medicina. Pero Ambroise Paré no fue a una escuela de medicina. Fue barbero, que posteriormente fue a un hospital para ver qué cosas hacían y aprender algunas cosas, ¿no? Y uno de sus aportes fue que deberían de ligarse los vasos sanguíneos y no dejárselos abiertos. Ya después viene pues la época moderna, por ejemplo, los primeros en hacer instrumental específicamente para cirugía fueron en 1800 en Prusia. Fueron los primeros que comenzaron a hacer instrumental quirúrgico ya con aleación, ¿no? De acero, titanio, estaño y esas cosas, ¿no? Y el primer vendedor también de instrumental quirúrgico fue en Prusia, Geoffrey Hetter. Fue el primero que tuvo una tienda para vender artículos médicos y que todo el mundo le llegaba a comprar, ¿no? Ya aparecen los mercaderes, ya. Por ejemplo, en la Edad Moderna ya comienzan los grandes avances, ¿no? En Viena, en 1840, Seimels y Oliver, en Estados Unidos, se dan cuenta de que la mortalidad materna y de las infecciones neonatales eran porque las comadronas no se lavaban las manos. Entonces él comenzó a decir, pero ¿por qué se mueren, no? Si ya han avanzado, ya tienen instrumental, ya tienen cosas, ya ligan los vasos, ya tratan de cuidar la hemostasia, ya manejan el dolor porque ya están utilizando algo de anestesia, ya tienen suturas, sin embargo los pacientes se siguen infectando. Y ellos se dan cuenta que la fiebre puerperal, como la conocían ellos, porque era en el puerperio, en las gestantes que habían dado a luz o habían tenido su parto, como quieran llamarle, entonces ellos decían que la enfermedad era transmitida por los médicos. En ese caso, las comadronas que atendían el parto. ¿Ya? Entonces ahí aparecen las técnicas de asepsia y antisepsia, ¿ya? Y ahí ya Ignacio Felipe, en el año 1846, ya habla de las normas de asepsia y antisepsia, que finalmente no lo entienden así ellos, ¿no? Pero ellos dicen que deben de lavarse las manos. Comienzan a decir que para cada procedimiento que deben hacer, se deben lavar las manos. Berman, en el año 1886, dice que se debe esterilizar por vapor, y ahí aparecen las famosas ollas de vapor, ¿no? Primero aparecen como hervidores, una olla, le ponen el instrumental y ahí lo hierven, ¿no? Como hacían las comadronas hace antaño, ¿no? Ahora ya tenemos ollas de vapor a presión, que son los autoclaves, ¿no? Y ahora ya tenemos óxido de etileno y todas esas cosas, ¿no? Argón plasma y todas esas cosas para la asepsia y la antisepsia, ¿no? Pero en el año 1886 lo que tenían era hervir el instrumental para desinfectar. Johann Mikulis, en el año 1887, habla ya de que tenemos, los que hacemos cirugía, debemos tener normas de barreras de contención para infectar a los pacientes, para evitar infectar a los pacientes. Entonces, ¿qué dice? Que se deben utilizar guantes, que se deben utilizar mascarilla, o sea, todo lo que utilizamos ahora, ¿no? En la sala de operaciones. Y ahí aparece Halsted, ¿no? Considerado el padre de la cirugía moderna. ¿Por qué? Primero en emplear los guantes de goma en el quirófano. ¿Y cómo lo hizo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha puesto a preguntar? ¿Se ha utilizado algo por ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que se dio cuenta de estas cosas? No se dio cuenta porque él lo estuvo pensando, no. Fue una cuestión así del azar, del momento. Dicen que Halsted trabajaba en un hospital, no recuerdo el nombre exactamente, en Francia,
y la enfermera instrumentista, de la cual se enamoró y que después fue su esposa, tenía un problema en la piel, que era generado generalmente por las sustancias que utilizaban para lavarse las manos, porque en ese entonces no teníamos pues clorhexidina, no tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, como la señora tenía ese tipo de problemas, entonces se le encargó a una empresa que se dedicaba a la producción de caucho, llantas, esas cosas, que traten de hacerle una especie de guantes para la señora. Entonces la señora fue la primera que los usó, ¿no? Entonces cuando él vio que había mejorado sus lesiones en las manos con el uso de los guantes, entonces dijo, bueno, si ella se está curando con eso, entonces yo también voy a evitar infectarme y también comienzo a usar guantes. Entonces, como una forma del azar, comenzó a usar guantes. Y que ahora nosotros los conocemos como guantes quirúrgicos estériles y que nos impide la infección cruzada con los pacientes. ¿Por qué digo cruzada? Porque nosotros podemos infectar al paciente, pero al mismo tiempo el paciente también puede infectarnos ahora, ¿no? Hablemos de hepatitis B, hepatitis C, VIH y todas esas cosas, ¿no? Porque antes, ¿qué se cuidaba? Antes se cuidaba que se infecte el paciente. Ahora, ¿qué debemos cuidar? Infectarnos también nosotros, ¿no? Hace unas 2 décadas atrás, el objetivo principal de todo cirujano era evitar infectar al paciente. Pero ahora con todas estas cosas, también tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los cirujanos, nos molestamos tremendamente cuando alguien nos rompe la sepsis y la antisepsis en sala de operaciones, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esas cosas, ¿no? Posteriormente ya Lister ya habló de lo que es asepsia y antisepsia, tal, así como lo conocemos ahora, ¿no? Y ahí están las principales técnicas asépticas en centro quirúrgico, ¿no? Y ahí está el uso de mascarilla, de gorras y todas esas cosas. Pero no fue hasta en el año 1880 y 1890 en que prácticamente se sientan las bases de que la cirugía es una rama de la medicina, porque inicialmente al cirujano no lo consideraban médico, al cirujano lo consideraban como parte de la prole, ¿no? Era el zapatero, era el barbero, era el que tenía alguna habilidad con las manos. Entonces, a partir de la década de los 80, gracias, entonces ya recién lo incluyen al cirujano como parte de la práctica médica. Antes salía solamente, ¿no? Antes, si digamos así, si nuestro título ahora sale como médico cirujano, antes a uno les decían médicos y a otros le decían cirujano o barbero, algo así, ¿no? O sea que si yo me traslado a la época de edad, yo no fuera médico, sino fuera barbero probablemente, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué dice? Que los cirujanos tienen como mínimo tener 4 a 5 requisitos básicos. Que tenían que tener conocimiento de anatomía, y por eso es que les pongo un libro de anatomía, porque tienen que estudiarlo muy bien cuando quieran ser cirujanos. Que sepan controlar el sangrado, o sea, las hemorragias. Que sepan